Fue durante la siniestra noche del mes de noviembre, cuando pude al fin ver completada mi tarea. Con agónica ansiedad recolecté el instrumental que iba a permitirme infundirle la chispa de la vida a la forma inerte que yacía a mis pies. Y era ya la 1 de la madrugada. La lluvia repiqueteaba lúgubremente en las ventanas, y la vela que me alumbraba se había consumido casi por completo. Entonces, al fulgor de la llama mortecina, observé cómo se entreabrían los ojos amarillentos y desvaídos de la criatura. Respiró con aspereza y sus miembros se convulsionaron. ¿Cómo podría describir la emoción que sentía ante aquella catástrofe, o encontrar las palabras que definan o describan el repulsivo engendro que tras tanto esfuerzo y trabajo había creado? Sus extremidades estaban, es verdad, bien proporcionadas, y había intentado que sus rasgos tuvieran cierta belleza. ¡Belleza! ¡Dios santo! Su piel amarillenta apenas cubría la red de vasos sanguíneos y músculos. Su cabello era de un negro lustroso, sus dientes de blancura perlada, pero todo ello solo realzaba el horror de los ojos vidriosos cuyo color se confundía con el de las pálidas órbitas en las que estaban hundidos. Eran igualmente horrendo los rectos y negruzcos labios, perdidos en la piel arrugada de su rostro. Los accidentes de la vida no son tan cambiantes como los sentimientos de la naturaleza humana. A lo largo de 2 años había trabajado encarnizadamente con el solo propósito de darle vida a un organismo inanimado. Para lograrlo, me había privado del descanso y puesto en peligro mi salud, sin que alguna moderación pudiera apaciguar mi fervor. Pero cuando el trabajo estaba ya terminado, mi sueño perdía todo encanto, y la repulsión y el horror se apoderaban de mi corazón. No pude tolerar más tiempo la visión del monstruo que había creado, y salí precipitadamente del laboratorio. Fragmento de Frankenstein, de Mary Shelley. Frankenstein es un personaje de ficción que apareció por primera vez en la novela de Mary Shelley, Frankenstein o el moderno Prometeo. Se trata de un ser creado a partir de diferentes cadáveres, el cual cobra vida a través de un experimento realizado por Víctor Frankenstein. ¿Cómo nació Frankenstein y en qué se inspiró Mary Shelley para la creación del monstruo más famoso en la literatura de terror? La idea de este video es rendirle homenaje a Mary Shelley y a su creación de Frankenstein, escrita hace más de 200 años. Recordamos que se publicó por primera vez en el 1818, hace 2 siglos. Mary Shelley sigue intacta entre nosotros, no solo por su perpetuación literaria y artística, sino por sus metáforas de la realidad, constantemente interpelada por los grandes mitos literarios, en tanto que simbolizan los sueños y las pasiones de esa humanidad errante que repite una y otra vez los mismos errores de sus orígenes, por más que cambien de apariencia. En un frío verano suizo, Lord Byron propuso a sus amigos un concurso literario, del que salió una de las más aterradoras novelas de la literatura europea, Frankenstein, de Mary Shelley. El año 1816 pasó a la historia como el año sin verano. La erupción del volcán Tambora en Indonesia, el 10 de abril de 1815, liberó toneladas de polvo de azufre que se extendió por todo el planeta, provocando un duradero enfriamiento que alteró el ciclo agrícola y llegó a producir hambruna. Estos efectos se hicieron sentir incluso en Suiza. Allí,
en Collingin, cerca del lago Lehman, en una elegante mansión llamada Villa Diodati, se había instalado aquel verano un grupo de amigos llegados de Inglaterra, el poeta Percy Shelley y su entonces amante, Mary Godwin, el célebre escritor Lord Byron y su secretario y médico personal, John Polidori, Claire Claymont, la hermana de Mary. Y como buenos románticos, los residentes de la villa amaban la naturaleza, estaban fascinados por los avances de la ciencia y adoraban las historias de terror gótico. A causa de la climatología, se vieron obligados a quedarse largo tiempo encerrados en la casa y se aficionaron a pasar las veladas leyendo sobre relatos de terror. La lluvia incesante nos confinaba a una casa. Unos volúmenes de historias de fantasmas cayeron a nuestras manos. Están tan frescos en mi mente como si lo hubiera leído ayer. Recordaría Mary Shelley años después. También comentaban los avances de la ciencia que por aquel entonces aún tenía un cierto tinte mágico. Le fascinaban en particular los experimentos científicos ligados a la electricidad, como los de Luigi Galvani, que consistía en mover las patas de una rana mediante una descarga eléctrica, así como las especulaciones de Darwin sobre la posibilidad de volver a la vida, a la materia muerta, gracias a los impulsos eléctricos. De esta forma, entre historias de fantasmas y experimentos y lecturas, Lord Byron propuso a cada miembro del grupo que escribiera una corta historia de terror. Así se hizo. El resultado fueron 2 obras maestras de la literatura fantástica. El vampiro, de John Polidori, la historia de un seductor, aristócrata, que deja sin sangre a todas las mujeres que caen en sus redes. Los antecedentes de Drácula, de Bram Stoker. Frankenstein, de Mary Shelley. Por aquel entonces, Mary Shelley era Mary Godwin, nacida en Londres 19 años atrás, en el 1797, en el seno de una familia compuesta por intelectuales, fuertemente inspirados por la Revolución Francesa. Su madre, la filósofa Mary Wollstonecraft, fue una dedicada escritora que en sus libros abogaba por la igualdad de las mujeres respecto de los hombres. Muere poco después de dar a luz a Mary, por una infección posparto. Mary leyó los escritos de su madre. Echó de menos siempre a su madre, casi hasta el dolor físico. Hay aspectos de su vida que resultan impactantes. Mary Shelley solo estuvo en este mundo con su madre durante 10 días, que fue el tiempo que tardó en morir después del parto, convirtiéndose en un mito para Mary. Visitaba el cementerio casi a diario. La madrastra de Mary era algo así como la madrastra malvada de Blancanieves. Su padre volvió a casarse. La elegida fue Mary Jane Claymont, una mujer que aportaba 2 hijos a la nueva familia de Godwin. No fue bien recibida ni por Mary Shelley ni por el entorno de su padre. Se convirtió en la sombra de la primera mujer, algo que le acarreaba demasiados problemas a la familia. En tanto, su padre, el filósofo William Godwin, afirmaba que la única manera de que el hombre fuese libre era con el rechazo a todas las instituciones que lo reprimían. Gracias a sus ideales, se lo considera uno de los precursores del anarquismo filosófico. Aunque Mary Godwin recibió una educación muy formal, su padre la instruyó en diversas materias. A menudo enseñaba a sus hijos con métodos educacionales antiguos, y ellos tenían libre acceso a su biblioteca. Desde niña, asistió a las tertulias literarias y filosóficas de su padre, que celebraba en su casa y que atraía a las plumas y las mentes más innovadoras de su tiempo. Allí fue donde, en 1814, conoció al poeta Percy Shelley. Por entonces, él estaba casado y era padre de 2 hijos. Ambos se enamoraron profundamente. Fue ella quien se declaró primero. Decididos a unir sus vidas, la pareja huyó a Francia, 2 meses después de su primer encuentro.
en compañía de Claire Claymont, hija de la madrastra de Mary. Se cree que cuando Mary Shelley se fugó con Percy Shelley, las cosas en su vida empeoraron. Su hermanastra, Claire Claymont, de Celestina, entre ella y el poeta, pero después se fugó con ellos. Tras enredarse con Lord Byron, tuvo una hija llamada Allegra. Mary, además de cargar con su hermanastra, tuvo que asimilar no uno, sino 2 suicidios cercanos. Cuando aún era la amante de Percy Shelley, su media hermana Fanny se suicidó, y luego la esposa de Percy Shelley también se suicidó, de lo cual la culpaban a ella, como no podía ser de otro modo. Mary, para la gente, era la culpable de que la esposa de Shelley, Harriet, se suicidara y dejara a los 2 hijos que tuvo con Percy Shelley solos. Poco después, recalaron en Suiza, donde estrecharon sus lazos con Lord Byron, quien acabó por convertir a Claire en su amante. Cuando Byron lanzó su singular desafío, Mary aún no había velado armas en la literatura. Cabe suponer que la posibilidad de enfrentarse al papel en blanco la amedrentara, dado que su carácter, extremadamente sensible a una cierta inestabilidad emocional, que la llevaba a sentir frecuentes depresiones y a cuestionarse continuamente la relación entre la vida y la muerte, tal vez por eso el inconsciente, ayudado por el láudano, un opiáceo de moda en la época, que consumía para combatir el insomnio, la ayudó para escribir su historia. Según relató un año después, una noche tuvo un sueño terrorífico. Creyó ver a un pálido estudiante de artes impias, de rodillas, junto a un objeto que había armado. Vio el horrible fantasma de un hombre extendido y que luego, tras la obra de algún motor poderoso, cobraba vida. Se ponía de pie con un movimiento tenso y poco natural, y ahí había nacido el monstruo del doctor Frankenstein. Gracias a este sueño que tuvo Mary, tradujo su pesadilla en un relato corto sobre un científico que creaba a un ser monstruoso. Mary entonces creaba el considerado primer personaje de ciencia ficción narrativa, ese monstruo hecho a partir de trozos de cadáveres, diseccionado en la sala de autopsias por un doctor empeñado en crear vida clínicamente y en realizar el sueño de inmortalidad. El subtítulo de la novela de Mary Shelley suele pasar desapercibido, o el moderno Prometeo. Esto enlaza al personaje de la ciencia ficción moderna con el mito de la dramaturgia clásica, ese Prometeo de Esquilo, inspirado en el Titán, que se atrevió a desafiar el poder de los dioses, creando vida a partir de la arcilla. Con él, el doctor Frankenstein lleva su sueño a la perversión, y como el Titán, castigado por su osadía por los dioses, sufre las consecuencias de su ambición. Si bien el personaje de Mary Shelley lo será por su propia creación, ese monstruo patético e incontrolable que se vuelve en contra de su creador, negándose a obedecerlo y atentando finalmente contra él. Toda una alegoría de la ambición de poder y el castigo que lleva implícito cuando se traspasan todos los límites éticos a respetar. Después de no soportar más los excesos a los que Lord Byron estaba acostumbrado, se fue con su esposo y su hermana de regreso a Gran Bretaña. Mary convirtió su primer relato en una novela que se publicó en el 1818 bajo el título de Frankenstein o el moderno Prometeo, sin que apareciera su nombre. Contó con la ayuda de su esposo, con quien había contraído matrimonio ya, tras el suicidio de su esposa. La propia Mary escribiría más tarde: mi esposo siempre me incitó a escribir mi propia página en el libro de la fama y a obtener reputación en el ámbito literario. Mary Shelley escribió una
historia exitosa que al principio la rechazaron por haber sido escrita por las manos de una mujer, a la que no se le veía bien el género, ni mucho menos la edad que tenía Mary. Lo publicó anónimamente con un prólogo escrito por su esposo, a quien atribuyeron la historia. En 1831, reescribió la historia por completo, hasta conseguir la versión definitiva, que se lee hasta nuestros días. La novela cuenta la historia de un científico suizo, el doctor Victor Frankenstein. Tras asistir a las lecciones de su profesor en Baviera, expone los últimos avances de la ciencia, decide que él irá todavía más lejos, abriré un nuevo camino, exploraré poderes desconocidos y develaré al mundo los misterios más profundos de la creación. Frankenstein se pone a estudiar fervientemente la anatomía animal y los procesos de generación y corrupción, hasta que un día recibe una iluminación que lo hace descubrir la causa de la generación y de la vida, y lo convence de que era capaz de infundir vida sobre un cuerpo muerto. En las tres versiones de la historia subyace la perpetua desazón de su autora por entender la estrecha relación entre la vida y la muerte. El fallecimiento de dos de sus hijos por infecciones contraídas durante un viaje a Italia, malaria, comienzan a sumergirla en la depresión a Mary. En 1815, la pareja se estableció con Claire en una casa en Nelson Square. Mantuvieron su intenso programa de lectura y escritura y recibieron a los amigos de Percy Shelley, tales como Thomas Jefferson Hobbes. Mary escribía un diario todos los días con su marido. Era hija de escritores y siempre le había gustado la lectura. En su actividad con su marido, compartían las lecturas. Él era además quien leía y corregía los manuscritos de Mary. En lugar de escribir cada uno en un diario, lo hacían juntos. Para bien o para mal, su familia lo fue todo en la vida de Mary Shelley, no solo personalmente, sino también profesionalmente. Y para muestra de Frankenstein, su primera novela, corregida por Percy Shelley, su marido, fue publicada por su padre. Percy Shelley, en ocasiones, abandonaba su casa por periodos cortos de tiempo, para eludir los acreedores. Las cartas angustiadas de la pareja revelan su dolor durante esa separación. Embarazada y a menudo enferma, Mary Godwin tuvo que resignarse a aceptar la felicidad de Percy Shelley, así como sus constantes coqueteos con Claire Claymont. Se consolaba parcialmente con las visitas de Hong, que en el principio a ella le desagradaba bastante, pero pronto comenzó a considerarlo un amigo. Posiblemente Percy Shelley quiso que Mary Godwin y Hong se conociesen y fueran amantes. Mary no descartó la idea, ya que en principio creía en el amor libre. Pese a todo, amaba a Percy Shelley y al parecer no tuvo más que una aventura con Hong. El 22 de febrero de 1815 dio a luz a una niña, 2 meses prematura, de la cual no se esperaba que sobreviviera. El 6 de marzo escribió una carta a Hawk. Mi querido Hawk, mi bebé está muerto. Ven a verme tan pronto como puedas. Deseo verte. Estaba perfectamente bien cuando me fui a dormir. Desperté en la noche para alimentarla y parecía estar durmiendo tan profundamente que no quise despertarla. Entonces ya había muerto, pero no me di cuenta de ello hasta la mañana siguiente. Por su apariencia seguramente murió de convulsiones. Ven, eres una criatura tan buena. Y Shelley tiene miedo de que el bebé haya sufrido fiebre por la leche. Por el momento, he dejado de ser madre. De todos los dolores más íntimos y terribles que sufrió Mary Shelley, la pérdida de sus hijos fueron las peores. El pequeño William Shelley falleció a los 3 años de edad y fue enterrado en un cementerio de Roma. Cuando Percy Shelley muere ahogado, su cuerpo es cremado,
Mary decide que sus cenizas descansen con los restos de su pequeño William, pero cuando la lápida del niño es retirada, lo único que encuentran son restos de adultos. Se buscó el cuerpo del hijo de Mary por todo el cementerio. Revisaron la documentación, pero los verdaderos restos de William nunca fueron localizados. De hecho, no está muy claro lo que hay debajo de la lápida que se encuentra en ese mismo cementerio romano, en memoria de William y su padre, Percy Shirey. A veces, Mary Shirey contaba que veía a sus hijos muertos, sobre todo a la pequeña Clara y al pequeño William. Decía que no eran sueños ni pesadillas, que los veía verdaderamente y hablaba con ellos, y eso la reconfortaba. Y el propio Percy Shirey moriría ahogado en las costas de Italia en el 1822. A partir de entonces, Mary se dedicó a velar por la obra de su esposo hasta su muerte. Estos trágicos hechos en su vida no hicieron sino acentuar su morbosa obsesión al principio y al mismo tiempo en la obra. Cabe ver el reflejo de la preocupación científica de su época, como la legitimidad de la investigación, que contravenía la moral tradicional y la capacidad del ser humano de crear y destruir la vida. Consagrada a la literatura, al cuidado de su único hijo vivo, Percy Florishini, y al recuerdo de su esposo, Mary se negó a contraer matrimonio nuevamente, alegando que tras haberse casado con un genio, solo podría casarse con otro. Durante el final de su vida, tuvo un breve romance con Washington Irving, el escritor de la leyenda del jinete sin cabeza. De regreso a Londres, tras un viaje por el continente, comenzó a sufrir los primeros síntomas de la enfermedad, un tumor cerebral, que acabaría por llevarla a la tumba el 1 de febrero de 1851. Tras su fallecimiento, cuando sus allegados revisaron sus pertenencias, encontraron envuelto en seda, junto con un poema de Percy Shirey, el corazón de quien había sido su esposo y mentor. Tal vez lo conservó mientras esperaba que algún día Víctor Frankenstein de carne y hueso le devolviera su latir. Y el corazón de su esposo no era la única reliquia que Mary guardaba. Tenía también otras reliquias más, tales como mechones de pelo de sus hijos muertos y prendas. Hacia el final de su vida, publica la segunda versión de Frankenstein en 1831. Es una persona mucho más conservadora y considera la versión inicial un libro un poco rebelde y brutal. Diversos críticos y estudiosos de la novela que la analizaron en profundidad se aventuraron a la posibilidad de que el monstruo sea una metáfora de un niño sin madre. La propia Mary perdió su madre. Ella misma tuvo una relación un tanto problemática con su padre durante toda su vida. Como el monstruo, Mary también tuvo una niñez aislada y solitaria, que pasó frecuentemente leyendo y escribiendo. Cuentan que Mary iba a la tumba de su madre, se sentaba y pasaba la tarde allí, leyendo y escribiendo. Otras veces el monstruo apareció precisamente en los albores de la Revolución Industrial. Fue como el símbolo de una clase social oprimida. La propia Shirey escribió que el monstruo reconocía la división de la propiedad, las inmensas riquezas y la pobreza mísera. Otros vieron al monstruo como el resultado trágico de una tecnología incontrolada, la encarnación del miedo de la gente a crear algo que no pueda ser dominado. También se quisieron ver en su historia una crítica implícita al tradicional conocimiento científico del tipo patriarcal del que las mujeres estaban excluidas. Pero esencialmente es un clásico que habla de ambiciones mal logradas y el dolor que provoca el rechazo, temas universales como Frankenstein, eternos. Sobre todo, Frankenstein es una historia de dos seres desdichados, un creador que no es capaz de nutrir a su criatura, una criatura que no puede conseguir amor
y la inevitable tragedia que se desencadena en consecuencia. Es una novela de terror llena de la mística del mal y la rebelión ante el Creador, inspirada en El paraíso perdido de John Milton. Frankenstein es una novela un poco deformada por las adaptaciones cinematográficas, con versiones poco fieles. Pasó a la historia como una de las mejores novelas de la literatura gótica y la ciencia ficción. Una parte importante de la filosofía y de la historia de Frankenstein se encuentra en su propia vida y en la de sus allegados. Los historiadores consideran a Mary Shelley como una de las principales figuras del romanticismo, autora significativa por sus logros literarios y por su importancia política como mujer y militante liberal. Convertido en libro, Frankenstein o el moderno Prometeo, el relato de Mary llegaría a ser un pilar de la ciencia ficción, un gran nido de ideas para la literatura. Mezcla elementos de la novela gótica, el terror y la ciencia ficción. También hay mucho de narrativa de viajes. Ella es una mezcla muy interesante en un texto híbrido. Si te gustó este informe, te invito a que te suscribas a mi canal y que me dejes un comentario.